Hoy vamos a hablar del encuentro entre Kant y Fichte y la confusión más grande en la historia de la filosofía. Vamos a situarnos en el verano de 1791 y a contextualizar un poco. Hace apenas 2 años que se realizó la Revolución Francesa y el mundo se debate entre diferentes posibles experiencias de gobierno. Por un lado, la revolución ofrece a un ser humano libre de las monarquías que quiere organizarse en repúblicas. Por otro lado, la alternativa monárquica tenía 2 aspectos totalmente diferentes. Por un lado, el despotismo absoluto que había terminado de ejercer Luis XVI en Francia, y por el otro lado, por ejemplo, el gobierno del duque de Weimar, que era también un déspota pero ilustrado. Y en este momento histórico hay un debate profundo acerca de cuál va a ser el futuro de la humanidad. En el mundo de la filosofía, Kant, que tiene 67 años, es el paradigma de los filósofos, es el más grande pensador de su época. Y Fichte es un joven que quiere ir a conocerlo a su pueblo, a Königsberg, que es la ciudad natal de Kant. No nos olvidemos que Kant nació y murió sin salir de su ciudad natal. Y cuando Fichte llegó a Königsberg, se dio cuenta de algo. ¿Por qué Kant, que era conocido por lo reservado y conservador de las costumbres, iba a recibir a un joven extraño en su casa? Simplemente porque era un admirador de él. Así que decidió que no podía presentarse sin una especie de carta que acreditase quién era, y tenía que demostrar que era un filósofo, al igual que Kant. Así que alquiló una habitación y durante 5 semanas escribió un tratado sobre religión, que era algo que Kant no había hecho en sus obras La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica. Cuando la hubo terminado, se la envió y unos días después fue hasta la casa de Kant. Para su sorpresa, el filósofo lo recibió, pero Fichte se imaginaba a una persona de otro aspecto. Lo vio flaco, enclenque, olvidadizo, de aspecto enfermizo, con una voz que apenas se escuchaba, insegura, desmemoriado. Sin embargo, Kant había leído algo de lo que él le había enviado y le dijo que era muy bueno y lo alentó a publicarlo. Y no solo a publicarlo, sino que le dijo que escribiría una carta a su editor para que éste lo publicase. Y así fue que cuando este ensayo, que se llamaba Ensayo de una crítica de toda revelación, fue publicado, pero con la astucia del editor de omitir el nombre de Fichte en las ediciones que se iban a enviar a Alemania y solo poner el nombre del autor en las ediciones que se venderían en Königsberg. Sin embargo, en todas estaba en el prefacio la fecha que decía Königsberg, diciembre de 1791. Fichte había cumplido un sueño, había conocido a Kant, este había declarado que su escrito era bueno, es decir, le daba su aprobación como filósofo, y por otro lado había publicado su primer libro. Hacia el mes de junio de 1792, una revista en Jena, que era la revista más importante literaria en toda Alemania, se informaba que Kant había escrito la 4ª parte de la crítica y que era una genialidad. Pero esta supuesta 4ª parte no era otra cosa que el ensayo de Fichte, que tenía un estilo muy parecido al de Kant. La fama crecía y todas las revistas se hacían eco de aquella noticia y todos hablaban del nuevo libro de Kant, que era un gran éxito. En todas las universidades hablaban del nuevo libro del filósofo. Un mes después de esta publicación literaria, el propio Kant publicó en esa misma revista un artículo en donde decía que él no era el autor de ese ensayo, que había sido escrito por un joven llamado Fichte, y aclaraba que él no había contribuido en nada en ese escrito y que se debía honrar al hombre que lo merecía. Esta gran confusión hizo que Fichte se volviera famoso al instante y que
todas las universidades lo requiriesen para trabajar. El propio Goethe le recomendó al duque de Weimar que fuera contratado para la Universidad de Jena, y así fue que terminó siendo profesor, dando charlas en diversos auditorios, y se convirtió en una revolución filosófica, porque su pensamiento daba un nuevo sentido a la filosofía. ¿Y cuál era este pensamiento? Para Fichte hay algo absoluto que se llama el yo, pero no se trata de una sustancia estática, sino de un elemento en perpetuo movimiento, dinámico, una fuente de aspiraciones. Y es un principio absoluto de todos los seres humanos que se puede descubrir por medio de una intuición intelectual. Y este yo es lo que debe estudiarse. Uno debe mirarse hacia sí mismo para saber quién es. Y todo lo que no está dentro de uno, todo lo que no es uno, es lo que él llamó el no yo. Es todo lo opuesto al yo. El mundo es tal como creemos que es. Es cognoscible. Y aquí se diferencia del propio Kant, que decía que no podemos conocer el mundo. El punto de partida es el yo, y es el principal objeto de estudio. Y la libertad es una chispa que contiene el yo que tarde o temprano se va a encender en cada alma. Por lo tanto, los seres humanos son buscadores de la libertad. Fichte se convirtió en el paladín de la libertad, en el filósofo del yo y de la voluntad. Inquietó a todos sus contemporáneos, a los poderosos, y fue un pensamiento tan original en su época, tan innovador, que la filosofía en adelante no pudo dejar de ocuparse del yo, y el ser humano no pudo dejar de mirar hacia sí mismo. Y así fue como, a través de la confusión más grande de la filosofía, este joven que había sido pastor de niño llegó a ser el ícono filosófico de su época, desplazando al mismo Kant del pedestal del gran filósofo. Me despido con una frase de este filósofo que decía que el ser humano no hace las cosas correctas porque debe hacerlo así, para el bien común, porque si todos hacemos lo correcto y no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan, tendremos una sociedad más feliz, sino que decía que uno hace las cosas correctas y buenas porque elige hacerlo, es decir, no por deber, sino por elección, y que además luchaba contra el escepticismo que decía que la realidad que está ahí fuera de nosotros, nadie nos asegura que sea real. Y esta frase dice así: la persona que duda de que haya un mundo externo no necesita pruebas, necesita una cura.